cada línea que hay allí era mi ser más genuino. No estaba buscando ni agradar a nadie, ni impresionar a nadie, sino estaba buscando entregar una sabiduría que ellas me regalaron, que la vida me Mira, regaló. yo siento que compartir mi historia es un regalo. O sea, para mí significa un regalo. El tener la oportunidad de un espacio como este, de un Sí libro siento que yo que cargando el peso del miedo, que inevitablemente, por más optimista que seas, y todas las semanas en el contexto de un hospital, no te exámenes, no te ecos, la cantidad de situaciones que ocurren a tu alrededor y deseando tener a tu bebé para poder demostrarle al mundo, está bien, no me equivoqué. Bienvenidos a Es Momento de Contar tu Historia. Es un espacio donde las experiencias nos enseñan, los desafíos nos transforman y las vidas encuentran un nuevo propósito. Aquí, cada relato es un reflejo de valentía, crecimiento y resiliencia. Mi nombre es Lady, coach en gestión de cambios, y acompaño a personas que quieren hacer cambios en su vida y no saben cómo hacerlo ni cómo gestionarlos. Y a través de este podcast inspiramos con historias de transformación y resiliencia. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial, Vanessa, autora de 2 hermosos libros que expresan los 2 más grandes desafíos de su vida. Y recibí este mensaje de ella antes de conocernos y quiero leerles. 4 veces me pidieron interrumpir el embarazo de mi segunda hija. 4 veces dije que no contundentemente y sin temor a equivocarme. ¿Y si tienes sordera? Respondió el genetista. Aprenderé lengua de señas. ¿Y si tienes síndrome de Down? Creceré cada día viendo lo maravillosa que puedes ser. Eres una testaruda, dijo. Sí, lo soy. Más de lo que yo misma pensaba. Publiqué mi segundo libro con la historia de cómo en familia abrazamos la resiliencia en medio de la adversidad. Y juntos entendimos que los diagnósticos no son pronósticos ni tienen el poder de condicionar la esperanza si no se lo permites. Nuestra hija está maravillosamente sana. Se llama Alma. Y en nuestra conversación estás a punto de recibir la inspiración necesaria para tomar acción hacia el bienestar en situaciones de incertidumbre. Es momento de contar tu historia, Vanessa. Bienvenida. gracias, Ley. Primero, qué placer conocerte y poder coincidir en este espacio que tiene la firme intención de sumar bienestar a nuestros oyentes. Bueno, es un privilegio para mí. Yo me siento muy honrada de compartir con ustedes. Soy Vanessa, como les decía, soy mamá, soy psicólogo, soy migrante venezolana actualmente en Portugal. Y bueno, mi historia tiene muchos capítulos, ¿no? Pero en específico a esta historia con mi hija Alma, que es a la que haces referencia, inició hace ya en el año 2022, cuando mi esposo y yo pues tomamos la decisión de volver a ser nuevamente padres, de volver a nacer como papá y como mamá, entendiendo que ya teníamos una hija de 7 años y que pues tener una o un bebé podía suponer un nuevo desafío, ¿no? A nuestra familia, en especial siendo una familia migrante que no contamos directamente con un sistema de soporte en el país donde estamos, sino que, bueno, básicamente nuestra red de apoyo somos nosotros mismos, ¿no? Eso ya de entrada suponía un desafío. Lo que no pensamos es que ese embarazo iba a venir con muchísimos riesgos anunciados. Al contrario, nosotros nos habíamos preparado para un embarazo sereno, planificado, porque nuestra primera hija nació en el contexto de nuestra migración y fue un embarazo con muchas emociones involucradas porque estábamos viviendo un proceso migratorio. Pero en esta ocasión sentimos, bueno, vamos a vivir un embarazo sereno, más calmo, como más consciente, y lo que no esperábamos era que en el primer trimestre nuestra doctora nos iba a hacer un anuncio de que estábamos afrontando un embarazo de riesgo, ¿no? Y todo lo que eso supone en el sistema de salud local, que entre otras cosas supone que no puedes continuar con tu doctor privado o tu doctora privada, sino que tienes que migrar a la línea de investigación
del sistema de salud público y comenzar pues a ser tratado desde un lugar de estudio, ¿no? De investigación. Eso, en primer momento, yo lo recibí como un balde de agua fría, porque dándoles contexto, yo vengo de un país latinoamericano donde la salud pública, por todo el sistema político que se vive, se ha visto muy afectada y para mí la salud pública es sinónimo de riesgo potencial. No porque sea así en todos los países del mundo, yo entiendo que puede funcionar distinto, pero dentro de mis paradigmas o mi sistema de creencias, sí que no estar amparada por el sistema privado me suponía una carga emocional adicional mucho mayor, ¿no? Además, cuando nos aproximamos a este sistema de salud, muy calificado, por supuesto, estamos en el primer mundo, ¿no? Estábamos en garantía de que no iba a faltar nada. Sí sentía yo que el trato se deshumanizó un poco porque ya no era esa atención uno a uno con el paciente que va buscando tus servicios, sino esa atención a un caso de estudio que me puede servir para una línea de investigación rodeada de pasantes, rodeada de estudiantes, y yo me sentía muy pocas veces vista, o sea, me sentía muy pocas veces vista como paciente, me sentía más un objeto de estudio. Y eso, cuando tú estás en un país que no es el tuyo, puede ser muy doloroso, ¿no? Puede ser muy doloroso porque no sientes que tus emociones vinculadas al proceso están siendo acompañadas, sino que te sientes como un sujeto de experimentación. Y como que tienes que estar todo el tiempo en una postura de mucha sobriedad cuando no quieres estar así. Entonces, yo siento que eso en un primer momento fue una de las situaciones más complejas de asimilar, entender que, bueno, que la atención viable era en ese camino, porque tal como dice la ley aquí, cuando tienes una gravidez o un embarazo de riesgo, tienes que estar acompañado por médicos investigadores, no por médicos de la clínica privada. Toda esta situación es con tu segunda bebé, totalmente difícil, como tú dices, es bastante fuerte el saber que no puedo tener un embarazo como tal vez lo había planeado, ¿verdad? Sino que todo empieza a cambiar y además con todo el contexto de presión que te pusieron. Hubo muchos momentos donde sentí impotencia Okay. y frustración y tiene que ver en especial con los doctores continuamente me decían que había dos indicadores, que era intestino hiperecogénico y vena umbilical derecha, que estaban asociados a riesgos morfológicos en el crecimiento del bebé. Pero en paralelo, los ecos morfológicos no anunciaban ninguna malformación. Es decir, conforme yo me iba haciendo los ecos morfológicos, el desarrollo de la bebé, a excepción de que el tamaño estaba en percentil 12, que es decir, era tan grande como el 12% de la población a su edad, es decir, muy chiquitita, no había en su cuerpo ningún anuncio de malformación. De ese momento, más allá de esos dos indicadores, que son indicadores de riesgo que pueden cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los doctores se agarraron de esos indicadores y me invitaban continuamente a interrumpir el embarazo, ¿sí? Bajo la premisa de que la ley portuguesa en la semana 24 ya no admite interrupciones y yo tenía que tomar una decisión antes de la semana 24 de interrumpir el embarazo. Entonces, el pronóstico de los médicos siempre era, puede tener sordez, puede tener alguna complicación en el desarrollo, puede haber alguna trisomía, pero en la medida que el embarazo avanzaba, íbamos haciendo la prueba de trisomía cuando correspondía, salía negativa, y así, ¿no? Cuando veíamos, bueno, ya esta es la etapa en la que se desarrollan más los pulmones, aquí están los pulmones, o sea, como que íbamos rompiendo con esos hitos en la medida que el embarazo avanzaba. Pero aún así ellos continuaban insistiendo en el hecho de tienes que ser responsable, lo viable es interrumpir, no vamos a tomar riesgos en una situación más avanzada del embarazo, te vas a poner en riesgo si haces una interrupción cerca de la semana 20, vas a ponerte en riesgo tú, piénsalo. Yo sentía de alguna manera que estaban viendo a la bebé desde el síntoma
continuamente. Y yo podía sentirla y podía verle, por eso mi hija se llama Alma, de su grandeza. El hecho de haber trabajado, Lady, tantos años con personas con discapacidad, porque yo vengo de trabajar con inclusión de personas con discapacidad, cambió mi perspectiva de lo que puede ser un diagnóstico. Y frente a situaciones como, por ejemplo, un síndrome de Down o a condiciones, yo no tenía miedo, o sea, ese miedo que tenían los médicos, yo no lo tenía porque yo acredito y conozco personas con un potencial increíble de evolución y yo me aferraba a esa idea, o sea, y esa idea me sostenía en la decisión de dar al frente pasos en mi embarazo. Y bueno, con el tiempo lo que sucedió fue eso, ¿no? Lo que sucedió fue que yo me convertí, como decías en la introducción, en una testaruda que iba un poco mostrándole a los doctores, más allá del síntoma, cuál era el potencial de que las cosas estuviesen bien, qué era lo mejor que podía pasar y por qué yo estaba accionando en la dirección de lo que yo sentía, que era no una ilusión, sino algo que científicamente se comprobaba cada vez que hacía una prueba, que mi hija estaba sana, que mi hija estaba sana. Y bueno, así recorrimos haciendo ecos semanalmente, yendo al hospital semanalmente. Sí siento yo que cargando el peso del miedo, porque que inevitablemente, por más optimista que seas y, y- y por más formación que tengas, estar todas las semanas en el contexto de un hospital, haciéndote exámenes, haciéndote ecos, viendo la cantidad de situaciones que ocurren a tu alrededor y deseando tener a tu bebé para poder demostrarle al mundo, está bien, no me equivoqué, o sea, por favor. Es desafiante emocionalmente, o sea, sobre todo porque yo siento que ese sentimiento de una madre, y resueno con las madres que nos puedan estar escuchando hoy, es muy difícil de acompañar, porque es una soledad interna en medio de muchas personas. Y entonces cuando tú hablas de soledad, como que la gente no entiende, la gente pues dice, no, pero aquí estamos, para ti, aquí estamos, ¿no? Te estamos acompañando, tu esposo, tu familia, pero lo que tú sientes internamente, el compromiso de saber bien a tu bebé, esa responsabilidad de hacer lo que de ti dependa, de defenderla, el miedo de que de verdad no haya nada, ni siquiera en el momento del embarazo o a futuro, por lo que tú puedas arrepentirte en tu decisión, es muy pesado de transitar, o sea, es muy pesado de transitar. Entonces yo recurrí a algo que siempre me ayuda, ¿no? Y es escribir. A mí me gusta mucho escribir. Siento que escribir es un hábito terapéutico que te permite entregarle al papel lo que a veces tú no puedes sostener, ordenarlo. O sea, ordenarlo y darte cuenta de, bueno, esto es algo que puedo atender, esto es algo que no, esto es algo que podría compartir, esto es algo que prefiero conservar para mí. Pero yo siento que el papel, el reverso de los exámenes médicos era mi compañero, ¿no? En ese tránsito, porque no te juzga, eh, es una escucha serena de alguna forma de ti mismo y te permite soltar, ¿no? Pero sí creo que es muy duro, sí creo que las familias que transitan posibles diagnósticos, fíjate que ni siquiera es tener ya un diagnóstico, sino la posibilidad de un diagnóstico, es durísimo todos los escenarios posibles que puedes armar en tu cabeza y como el cerebro no distingue qué es fantasía, qué es realidad, esa vivencia de ese duelo o de ese riesgo es muy pesada de sobrellevar. Me decías que sentías que podías sentir a tu bebé y podías conectar con ella y saber que necesitaba tu esperanza y tu fe. Honestamente no, yo desde el comienzo confié y lo digo con certeza plenamente en lo que yo sentía. Yo creo que una de las cosas que me ha enseñado la migración y mi primera maternidad fue a escucharme por encima del ruido de afuera. Y hubo dos personas trascendentes. Una fue mi hija Victoria, de 7 años. Como no tiene el miedo integrado en su sistema de creencias, cuando
ella hablaba de su hermana, ella hablaba con tal convicción que sin yo saber en ese momento que era una niña, mi hija me decía, mamá, tranquila, es una niña, se parece a mí y ella no tiene nada. A ella le gusta jugar y brincar en trampolines. Me dijo, yo sueño con ella, yo juego con ella en mis sueños, ella está perfecta y se parece mucho a mí. O sea, a ella yo no le veo nada, es una niña. Y mi hija me decía, es una niña, mamá, y está perfecta. Y yo me aferré a la palabra de mi hija, honestamente, de mi hija mayor. Yo decía, si Victoria lo puede sentir y la puede ver, y al mismo tiempo yo también cuando me conecto con mi bebé y le pregunto, dime cómo estás tú, dime si estás bien, lo que siento en el corazón no es miedo, es confianza, es defiéndeme. O sea, defiéndeme, no renuncies, yo estoy bien. Eso era lo que yo sentía. Y por eso cuando supe que era una niña, que ya Victoria me había comentado, pero cuando la doctora me dice, es una niña, en ese momento que yo supe que era una niña, yo tomé la decisión de se va a llamar Alma. O sea, se va a llamar Alma. Y me acuerdo que le dije a mi esposo, en Latinoamérica tenemos la costumbre de poner dos nombres. Aquí en Europa no es tan frecuente, pero en Latinoamérica sí. Y le dije a mi esposo, y el segundo nombre tiene que ser algo luminoso. Tiene que ser algo luminoso. Y entonces mi esposo decía Lucía. Y yo, no, no sé, no me suena a Lucía. Hasta que en un momento, es que ella es tan cíclica, o sea, ella es tan cambiante, que un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra. Es como la luna, le digo yo. Entonces dije, bueno, alma luna, o sea, no, la luna es luminosa, la luna es cíclica y, y es como ella. Entonces en ese momento conectamos con ese nombre, alma luna, y eso se me quedó resonando. Y dije, bueno, no hay nada más trascendente que un alma y más cíclico que una luna. Entonces a defenderla, a defenderla. Y fue un momento muy lindo porque de alguna manera se consolidó eso que veníamos sintiendo, que Victoria me venía diciendo que era una niña y eso me dio más confianza. Bien. Ahorita me comentaste que en el proceso de tu primer embarazo lo viviste en un contexto que fue un poco retador para ti porque estabas migrando. Cuéntame cómo fue ese proceso. Sí, fíjate, mi primer embarazo fue un proceso de mucha complejidad emocional porque yo me entero que estoy embarazada una semana después de haber recibido un nombramiento muy importante en mi trabajo corporativo, en el que estuve durante más de 10 años. Una semana después de que me entero de esto y ya había reorganizado cómo iba a cubrir mi función con el embarazo en curso, mi esposo me anuncia que ha sido expatriado. Estamos en el contexto de la Venezuela 2015, un poco para que nuestros oyentes entiendan, donde la crisis política estaba en su momento más agudo porque la oportunidad de salida del gobierno se había concretizado en unas elecciones que la oposición había ganado, pero el Tribunal Supremo Electoral, al igual que está haciendo nuevamente ahora, varios años después, tristemente, declaró que no, que el gobierno se perpetuaba, ¿no? Aun y cuando los resultados anunciaran una potencial victoria a oposición venezolana. Entonces era un contexto político donde había mucha desesperanza en mi país, donde las personas estaban tomando la opción de emigrar como una salida, en especial en mi generación, para poder construir futuro, porque las empresas estaban siendo expropiadas a granel, la empresa privada y la oportunidad de desarrollo profesional en el corporativo era muy incierta si tú no estabas alineado con el gobierno, porque las oportunidades se abrían a los que estaban alineados con el gobierno, pero los que no estaban siendo despedidos a granel sin ningún tipo de beneficio. Entonces, cuando mi esposo me presenta ese escenario en un país donde yo no sabía ni cuántas semanas de embarazo tenía porque no habían reactivos en los laboratorios, él me dice lo más responsable que podemos hacer como familia es tomar la opción. O sea, es tomar la opción de aceptar la posición que me están ofreciendo en Panamá, pero tenemos 2 semanas para ir. Wow, imagínate, para mí eso significaba meter en la gaveta el nombramiento, anunciarle a mi familia en 2 semanas que me iba. Habíamos comprado nuestra casa de casados hace 6 meses. Cerrar un proyecto de vida
de forma express, agarrar 2 maletas e irnos a hacer un camino sin nadie, o sea, más que nosotros mismos. Y bueno, por fortuna, esa oportunidad de trabajo de mi esposo y la tomamos, que es que no nos íbamos a perdonar si que a nuestra bebé le faltase algo médicamente hablando, habiendo tenido la oportunidad de dárselo. Nos fuimos a Panamá, yo no había conocido Panamá hasta entonces. Recuerdo esa primera impresión en el aeropuerto de Tocumen cuando siento el vapor, ¿no? Panamá es un país muy cálido en todas sus formas, desde el clima hasta la gente, pero el vapor que sientes en el momento que cruzas la puerta del aeropuerto, yo le dije a mi esposo, ¿dónde me trajiste tú? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es este sauna? ¿Qué es esto? Y claro, imagínate, tuve que vivir un embarazo sola. Ese embarazo fue de mucha soledad porque mi esposo viajaba 3, 4 veces por semana. Yo no tenía ni amigos ni familiares en el país en ese momento y viví mi embarazo con muchos duelos, el duelo de mi trabajo, el duelo de mi país, el duelo de mi familia, el duelo de no encontrarme a mí misma en un nuevo territorio porque no sabía quién era allí, donde además mi carrera no la podía ejercer porque las carreras médicas están protegidas para los nacionales. Fue durísimo, tan duro que perdía 1 kilo por mes. En lugar de ganar 1 kilo por mes, yo perdía 1 kilo por mes. Y, y fue un embarazo que si bien estuvo muy bien acompañado médicamente, emocionalmente me abatió mucho, me abatió mucho. Pero como te decía antes, como les decía antes, me aprendí a escuchar por primera vez mucho a mí misma, porque hasta ahora yo había sido una persona muy vincular, o sea, que siempre había estado rodeada de mucha gente por mi trabajo, por la forma en la que había crecido, con una familia numerosa. Y esta fue la primera vez que me quedé tanto tiempo sola conmigo, los regalos que me dio la migración, aprendí a escucharme y aprendí a defender lo que yo sí quería, como yo quería maternar, como yo quería criar, como yo quería un plan de parto, y creo que en ese embarazo, en el embarazo de Victoria, yo aprendí esa fuerza que me sirvió luego para defender el embarazo de Alma, porque ya yo no estaba acostumbrada a escuchar a los demás, yo estaba acostumbrada a qué siento yo, qué necesito yo, qué quiero yo, y eso me lo enseñó Victoria, sin Wow. duda alguna. Al final de este proceso y de este diagnóstico, ¿a los cuántos meses nació Alma? ¿Cómo nació Alma? Mira, Alma nace a las 36 semanas en un parto natural con ventosas en un día muy especial del cual yo no había tomado conciencia en el momento que tuve la labor de parto, pero tengo una anécdota muy linda y es que cuando llego al hospital en labor de parto, ya yo había dejado a Victoria en el colegio, había activado mi sistema de apoyo que estaba preparado para cuando naciese Alma o diese las señales, recibir a Victoria en su escuela, sostenerla en un hogar temporal, si se quiere, de una amiga con la que ella se sentía cómoda mientras yo estuviese en la clínica. Mira, ese día yo me acuerdo que estuve en la sala de espera y como no era un parto programado, sino que fue de emergencia, o sea, porque fue que rompí fuentes en la mañana mientras vestía a mi hija para ir al colegio. Rompí fuentes, la llevé al colegio en trabajo de parto sin decirle nada. Armé todo el plan del día para que ella estuviese sostenida y le dije que bueno, que me iba a ir al hospital porque su hermana iba a nacer. Cuando llegó allá me empezó a temblar todo el cuerpo y me dio mucha fiebre. Y eso hizo que me pasaran de emergencia a una habitación cuando no me tocaba todavía, porque allí pues un poco por orden, por turnos, me pasaron de emergencia. En el momento que me pasan a la habitación de emergencia, me tomo conciencia de que ya estoy bien. Cuando me hacen la medición de la fiebre, ya no tenía fiebre. Y recuerdo que llamo a mi madre y le digo, oye, estoy aquí, ya me ingresaron, voy a tener un parto natural, rompí fuentes y al parecer pues todo va encaminado a un parto natural. No, no sé, no me han anunciado que me vayan a hacer algo de emergencia, alguna cesárea o algo. Mi mamá me dice, está tranquila porque hoy es un día muy especial. Hoy es 21 de septiembre. El 21 de septiembre es el día en que nació mi abuelo
falleció mi abuela, que fue para mí una mentora de vida increíble, mi abuela materna, y es el día que Alma elige para nacer. Y nuevamente, cuando yo supe la fecha, eso me confirmó, yo, esta niña, o sea, de verdad es demasiado sabia y está demasiado sostenida por el amor de su familia espiritualmente, hablando, y todo va a correr bien. Y en efecto, yo recuerdo estar rodeada de una legión de mujeres, me atendieron como 6 mujeres, entre enfermeras y doctoras, y me acuerdo que tenían estos sombreritos de azulejos portugueses, o sea, no eran estos típicos gorritos médicos azules, sino que eran gorritos de tela con azulejos portugueses muy lindos. O sea, yo lo que las veía así nublado en medio de mi trabajo de parto y pensaba qué bonito su sombrero, o sea, qué lindo que mi hija nazca aquí, o sea, qué lindo que mi hija nazca en este país tan sostenida y además por tantas mujeres, ¿no? Así que fue un parto con ventosas a sus 36 semanas. Nació prematura, pesó por debajo de los 2 kilos y muy chiquitita. Ya eso sabíamos porque veníamos de los ecos anunciándonos que era tan grande como el 12% de los bebés. Entonces ya yo me esperaba que iba a ser una bebé chiquitita. Lo que no me esperaba era que íbamos a estar en el hospital ese periodo de 9 días, ¿no? Yo siempre pensé que 2, 3 días íbamos a salir del hospital, pero no. Eh, Tuvimos que estar allí con un proceso de fototerapia, que además me tocó asistirlo a mí, porque allí lo que hace es que te entrenan y te dicen, así funciona la cámara, estos son los tiempos, en el momento que no esté en la cámara está en el pecho, y este es el circuito que tienes que hacer día a día, día a día. Mi esposo no tenía permitido quedarse porque post pandemia el protocolo del hospital impedía que la gente quedase si no era en el horario de visita. Y el horario de visita con el horario de salida de escuela de mi hija Victoria, con lo cual mi esposo tenía que estar buscando a Victoria en la escuela. Entonces eso hizo que fuese un nacimiento desafiante, porque claro, corporalmente desafiante, porque imagínense, acabando de dar a luz, sin oportunidad de descanso, porque estaba asistiendo al protocolo de fototerapia y sin la compañía de mi esposo en el horario de visita, sino por vuelta de media hora, que era lo que le daba chance de estar, eh, fue agotador. Al sexto día me quebré emocionalmente porque no veía a Victoria, no por la bebé estaba evolucionando, pero no me daban salida y yo extrañaba muchísimo, muchísimo a mi primera hija y es una de las cosas que les digo a las mamás de 2. No sabes lo que duele, o sea, extrañar tanto a tu primer hijo cuando no te has separado de él nunca. Aún y cuando están haciendo el segundo y quieres darle la bienvenida, realmente que esa sensación de vacío que se siente de no estar con tu primer hijo es fuertísima. También me enteré que mi hija Victoria no estaba evacuando, no estaba comiendo bien, estaba llorando mucho. Era lo que menos sea mi esposo, ¿no? Porque yo no estaba, ¿no? Y obviamente ya ella luego del tercer, cuarto día, quinto, sexto día que ve que no regresas, comenzó a sentir que, bueno, que yo la había cambiado, ¿no? Y ella me lo verbalizó en algún momento, ¿no? Ella en una llamada me dijo, mamá, me cambiaste, tú te vas a quedar ahora con ella. Y claro, uno como adulto puede entenderlo, pero un niño no, o sea, un niño no entiende cómo, si estás esperando a tu hermana con ilusión, tu mamá de la nada desapareció, o sea, no regresó en 9 días y tú estás en una casa que no es tu casa, en una rutina que no es tu rutina, con una alimentación que no es la que tu mamá te hace. Y bueno, Victoria se trancó al punto que no evacuaba. Fue tanto que yo, entre llantos, porque las enfermeras me encontraban llorando cada momento, me decían, pero ¿qué pasa si la bebé está evolucionando? Yo no estoy llorando por la bebé, yo estoy llorando por mi hija mayor, perdón, por mi hija mayor, y eso me estaba afectando mucho. De enfermería en un acto de compasión que siempre le agradeceré. Me acuerdo que me dice, las visitas están prohibidas y de menores de edad no pueden ni siquiera entrar, pero yo entiendo que esto va más allá. Entonces me dice, a la hora del cambio de guardia de la tarde, dile a tu esposo, traiga a tu hija por la entrada de las enfermeras.
yo la voy a pasar al cuarto de enfermeras y tú vas a poder salir 5 minutos, así sea darle un abrazo. Que es un acto de compasión genuina porque ella estaba violando el protocolo del hospital y anticipando mi necesidad como mamá por encima de su responsabilidad médica, ¿no? Como jefe de enfermería. Y bueno, así hicimos. Yo tuve un encuentro en el cuarto de enfermería con mi hija Victoria. Un encuentro precioso, precioso, donde la vi llorar de alegría otra vez. Así como el día que supo que su hermana era niña, en efecto. Y me acuerdo que nos abrazamos y ella me dijo, mami, ¿tú me cambiaste? Y le digo, no, hija, jamás. O sea, te he extrañado muchísimo, yo no podría cambiarte. Yo soy dos mamás para dos hijas. Eh, Eso no es posible. Ella me abraza y me dice que quiere ir al baño urgente. Y cuando va al baño, suelto todo. Y qué bonito, porque es una muestra de cómo nuestro cuerpo a veces sostiene lo que nuestras emociones no se permiten nombrar porque no le damos el permiso, porque no sabemos cómo. En el caso de ella, ya no tenía dónde. O sea, obviamente estaba en una casa con otra mamá que iba a hablar, que iba a decir. Si él le decían, sé fuerte, Victoria, no llores, espera a tu hermana, hazle un dibujo, ¿sabes? Esta anulación emocional que a veces sin darnos cuenta hacemos, que invalida lo que el otro está viviendo. Pero bueno, en ese momento ella soltó y fue muy simbólico. O sea, fue muy simbólico para una niña en ese momento de 7 años dejar ir lo que estaba cargándose innecesariamente, ¿no? Y bueno, ya luego de allí, un par de días después recibimos el alta y volvimos a casa, ¿no? Volvimos a casa, nos permitimos la pausa. Recuerdo que en la escuela de Victoria hablamos para que nos dieran unos días libres y que ella pudiera pausar con nosotros del, de cualquier cosa en el mundo, de cualquier actividad laboral o escolar y quedarnos los unos con los otros, ¿no? Y eso, bueno, de alguna forma nos estaba preparando al camino que íbamos a vivir después con Alma a sus 3 meses de edad. Pero nos estaba consolidando como familia, ¿no? Como equipo frente a esas situaciones. ¿Le da salida a los 9 días? Pueden ir Sí, a casa a los 9 días. puede ir a casa a los 9 días. Obviamente una bebé nacida en septiembre, donde está la entrada del invierno, dándoles el contexto de Europa, ¿no? Muy frágil porque es prematura, con 2,120 kilos de peso. Obviamente va a casa, pero con los cuidados necesarios de no exposición, ¿no? El tema es que entra el invierno, Victoria retoma actividad escolar y como cuando llega el invierno, pues llegan también los mocos, ¿no? Ya los que son madres me entenderán. Invierno llegan los mocos, Victoria llega congestionadísima del colegio un día con un virus invernal y bueno, evidentemente por más que cuides a la bebé, estás en el entorno, al cabo de unos días comienza el bebé también con una congestión nasal, con una congestión que inicialmente pues, se atiende con lavados nasales, el protocolo regular, pero con el paso de los días yo comienzo a darme cuenta que Alma no está succionando con fuerza, ella es una teti experta. Y me di cuenta que no estaba pudiendo sostener la mama con la presión de la boquita, le faltaba fuerza. Comienzo a verla que está emblanqueciéndose a nivel de piel, que está haciendo un esfuerzo muy grande para respirar a nivel de estómago, o sea que la respiración no sale del tórax, sino de la cavidad del estómago. Y me la llevo a emergencia. Siento que algo está pasando, me la llevo a emergencia. Me dicen que bueno, que hay un cuadro viral, que los pulmones ok, que volvamos a casa y observemos. Día siguiente ya la veo jadeando, una silivancia y estos signos los comento también por si acaso alguien en algún momento los transita, saber que son signos de emergencia, que no son signos que ameritan. Comienza a jadear, una silivancia, ¿no? Que se escucha al oírla respirar, un esfuerzo que viene del estómago. Me acuerdo que le dije a mi esposo, yo siento que tengo que llevar a Alma a emergencia. Él estaba tomando un baño y me dice, bueno, ya vamos. Le digo, no, es ya. O sea, y recuerdo también que le dije, si no sales de la ducha en este momento, me tomo un taxi y me voy. Le dije, es ya. O sea, yo
yo siento que esto hay que atenderlo. Sale corriendo, nos vamos, y en efecto no me estaba guiando, porque cuando llego a la emergencia, eh, me quitan el bebé de los brazos, y en menos de 5 minutos, una cosa de segundos, la verdad, yo fue como una película, veo que a mi hija la empiezan a conectar, cablecitos, 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 a una máquina, y yo, ¿qué pasa? Le pregunto a la doctora qué está pasando, y me dice, la niña no está oxigenando, la tenemos que asistir. Eh, Recuerdo que salí corriendo al pasillo, le dije a mi esposo, van a dejar a la bebé, parece que es algo grave, no es simplemente un cuadro viral, y me tengo que ir con ella, y él, claro, se quedó ahí como un pajarito en rama, ¿no? Viendo a los lados. Yo le digo, me tengo que ir con ella, me tengo que ir con ella. Me voy y nuevamente me visita esta idea de Victoria sola cuando salga del colegio, ¿qué le vamos a decir? Te acompañan tu maternidad en todos sus aristas, porque ya no nada más tienes una hija, tienes dos. Me quedo con la bebé, me dicen que van a tratar de asistir respiración, pero que si ella no responde, lamentablemente va a tener que entrar a cuidados intensivos. Todo eso en menos de 10 minutos. En efecto, subimos a piso. Al cabo de 3 minutos, la doctora me dice, mamá, lo siento mucho, la bebé no está oxigenando, ella es muy pequeña para su edad, es una niña prematura, pulmones necesitan asistencia, tenemos que entrar a UCI. Entramos a UCI y fue también un momento durísimo, ¿no? Porque tú no te imaginas que ya luego de haber pasado la primer internamiento con la prematurez, vas a estar al cabo de menos de 6 meses, es lo menos que quieres, pisar hospitales. Y además es una UCI, estás viendo que alrededor de ti todos los niños están con un pronóstico complejo. Yo me acuerdo que le dije al doctor, oye, ¿cuánto tiempo ella estaría aquí? Y él se me quedó viendo fijamente y me dijo, mamá, estamos en UCI. O sea, me dijo, lo entiendes, o sea, tu bebé está aquí porque hay un riesgo de vida. Yo no te puedo decir cuánto tiempo vamos a estar aquí, ni siquiera si va a salir o no. Me dijo, por eso estás en UCI y no estás en piso. Y allí a mí me cayó la locha, ¿no? Como que lo que se está jugando acá es la vida de mi bebé. Eh, ¿Cómo le dices eso a Victoria, por ejemplo? ¿Cómo llegas a la casa Navidad? Además, esto estamos hablando de que era 12 de diciembre, el día que Alma entra a UCI. Era la primera Navidad con su hermana, la primera Navidad en la familia. La emoción que Victoria tenía de celebrar el primer niño Jesús con su hermana, su cumpleaños, porque Victoria cumpleaños el 26 de diciembre, con el regalo más grande que ella quería, que era tener una hermanita. Había muchas cosas vinculadas allí. Y el entorno afuera no acompaña tu emoción, porque todo el mundo estaba en modo almuerzo navideño, fiesta, estrenos, regalos, y es todo muy incoherente con lo que tú sientes. Cuando cruzas la puerta del hospital, yo me acuerdo que me hacía mucho ruido ver lo distraído que estamos como sociedad frente a lo que puede ser la Navidad. Y no es que no sienta que eso es importante, claro que son importantes las celebraciones, pero sí veía mucha gente distraída o preocupada en el regalo, y pensaba dentro de mí, Dios mío, lo que yo daría por cambiar todo eso solamente porque dieran altas en UCI a cualquiera de los niños, o sea, por ver a esos niños salir de allí a llegar a sus hogares, ¿no? Yo creo que uno cambiaría todo. Entonces, no te tomas mucha conciencia también de lo que representa la vida y los regalos de vida que todos tenemos. Creo que eso fue complejo. Me acuerdo que era también el Mundial de Argentina, donde el mundo deseaba que Messi ganara la copa. Yo estaba en UCI cuando se estaba jugando el juego, y me acuerdo que la gente decía, aguanta corazón, aguanta, como dicen en Argentina, ¿no? Aguanta corazón, aguanta, porque el juego era muy emocionante, y yo dentro de mí decía, aguanta corazón, aguanta, porque yo no sé si puedo más con esto, ¿no? Mientras la gente está esperando la copa de Messi, yo estoy esperando es que el monitor de mi hija no baje a ser, y que aguante corazón, aguante aquí también, ¿no? Son muchas realidades las que se viven
mientras el mundo está en celebración y tú estás en una sala de UCI, ¿no? Son muchas emociones. ¿Cuánto tiempo estuvo en un... Alma estuvo en UCI de 12 de diciembre hasta el día 21, que recibimos el alta a piso, y estuvimos en piso hasta la noche de Navidad, que fue muy especial también, porque ya yo había asumido que no iba a pasar Navidad en casa, porque Alma continuaba en piso, pero con asistencia de oxígeno, mientras se fortalecía. Y ya me habían dicho que luego de que la niña consiguiera respirar sin asistencia, tenían que pasar 48 horas para garantizar que ella estaba respirando. Luego tenía que lograr volver a comer y luego yo podía pensar ir a casa. Entonces, claro, nosotros fuimos a piso el 21, ella continuaba con asistencia. La noche del 23 de diciembre, la máquina de asistencia se dañó y pasó toda la noche pitando, pitando, pitando. Entonces ellos cambiaban la máquina, cambiaban la máquina. La máquina tenía un fallo y como la máquina se dañó, se dieron cuenta de que la niña estaba respirando. Porque si con la máquina dañada durante la noche ella había conseguido mantener los niveles de oxigenación, eso quería decir que ella estaba respirando. O sea, que no era la máquina la que estaba asistiendo. Entonces ya eso me dio un día, gracias a la máquina dañada, de que se dieran cuenta que ella sí podía. Y el día 24 ya yo estaba previendo entonces un alta para el 26, que era el cumpleaños de mi hija. El día 24 a las 7:30 de la noche, cuando ya estaban haciendo el parte médico, ya habíamos decidido que mi esposo se quedaba en casa con Victoria, yo me quedaba en el hospital con Alma. El doctor de UCI sube a darnos feliz Navidad y me dice, mamá, esta bebé tiene una hermana esperándola en casa, ¿verdad? Y yo le digo, sí, ya llegará para su cumpleaños, le digo yo. Entonces me dice, no, ella va a llegar hoy. Llama a tu familia y dile que te vengan a buscar. Feliz Navidad. Fue hermoso porque Alma, y eso no se los comenté antes, venía de ser reanimada unos días antes. Y Victoria había cambiado su carta en el árbol y había dicho que no le trajeran nada, que ella no quería nada, que ella solamente quería que su hermana regresara a casa. Que el día de Navidad, y la gente escéptica pues lo vivirá distinto, pero yo elijo la magia, como yo digo. El doctor a las 7:30 de la noche te diga, hay una hermana que la está esperando, entonces se va a casa. Fue sublime, porque yo dije, caramba, la carta de Navidad, el deseo de Navidad, se cumplió. Ella pidió cambiar todos los regalos porque regrese la hermana y la hermana regresa justamente para la noche de Navidad. Fue espectacular llegar a casa, encontrar a Victoria en pijama, sorprendida porque su hermana llegó, porque su carta se cumplió, se vistió de duende. Y me acuerdo que yo venía ya de varios días sin dormir y le dije a mi esposo, no importa, vamos a bañarnos, nos ponemos la pijama y vamos a hacer una cena bonita. O sea, vamos a, con lo que tenemos en la nevera, hacer una cena bonita. Hicimos una mesa muy linda, la decoramos entre los cuatro con lo que teníamos, no habíamos preparado nada para ese día en especial, pero te digo, fue la mejor noche de Navidad que hemos vivido, porque fue tan sentida, dormimos los cuatro juntos, comimos juntos y sobre todas las cosas, wow, ver que el deseo genuino de Victoria, de mi hija, se había cristalizado contra todo pronóstico, fue muy bonito. O sea, fue como una confirmación de, mira, hoy nació el niño Jesús en esta casa otra vez, pues. Fue muy lindo. Bueno, qué lindo esa fortaleza que también tuvo Alma, pues superar ya su segundo desafío de vida, que bueno, qué fuerza que tiene, ¿no? ¿Cuántos años tiene ahora? Y, y ahora tiene 2 años y medio y esperemos que no tenga más desafíos. Ya, luego de estos desafíos tuvo un año de seguimiento médico
para valorizar que el procedimiento de reanimación no hubiese generado ningún impacto a nivel cerebral, porque se esperaba también eso. Se esperaba que posiblemente, como se hizo un procedimiento muy invasivo de reanimación, hubiese alguna situación en consecuencia en ella, y no, gracias a Dios y a los médicos también. Alma está perfecta, ahora es una niña inmensa de 2 años y medio, que ya está en percentil 80 de tamaño, súper fuerte, que se come el mundo, la verdad, muy saludable a nivel cerebral, de todos sus órganos, auditivo, muy, muy vivaz, de verdad, muy vivaz. Y no, no ha tenido más desafíos, y espero yo, de verdad, ya me haya enseñado lo que me tenía que enseñar a nivel médico, y que ahora las enseñanzas que queden sean más bien desde un lugar más amable para, para familia. Así va a ser. Esos días que estuviste en UCI con ella, viviste un poco, pues, en medio de todo soledad, ¿no? Porque allí como que no tienes con quién hablar, con quién desahogarte. Es muy difícil ver a tu bebé ahí tan... ¿Y tú cómo pudiste sacar, expresar? ¿Cuál fue como tu refugio en esos momentos? Bueno, mira, nuevamente yo me fui a la escritura. Me acuerdo que yo tenía conmigo mi laptop, y me sentaba frente a la cama de mi hija. Y a mí la imagen que yo veía no me resonaba con lo que yo sentía de quién es mi hija, ¿no? O sea, imagínense, ella tenía, yo no publico esas imágenes por respeto sobre todo a Victoria, que es muy sensible, pero Alma tenía un casco que le cubría toda la cara, tubos por todo el cuerpo, un cuerpito de 3 meses que era más pequeñito que la almohada de la cama, o sea, más pequeñito que la dimensión de una almohada. Y bueno, rodeada, ¿no? De monitores, cables. Yo ni siquiera, yo no veía a mi hija, o sea, yo no podía verla porque es que yo no sentía, era como un cuerpo inerte, dormido. Yo no veía a mi hija allí, como que si por un momento no está, ¿sabes? Y yo comencé a pensar que de qué forma me puedo comunicar con ella, ¿no? Para transmitirle mi fuerza o mi deseo de sanación. Y me senté frente a su cama todos los días y le decía, ¿cómo te sientes hoy? Cuéntame, o sea, ¿cómo? Y comencé a escribir lo que yo percibía, o sea, lo que yo sentía, lo que mi corazón me decía. Comencé a escribirlo todo, y se me iban las horas en ese plan. Mi esposo y yo hacíamos jornadas de 12 horas cada uno, yo durante el día, y él a partir de la 1 de la madrugada hasta la mañana siguiente, este, para que, para que pudiéramos yo descansar, porque sabíamos que cuando Alma recibiera el alta, la mayor demanda la iba a tener yo en el tema del pecho y todo. Entonces mi esposo decidió, las noches en vela las paso yo, y el día lo asumes tú, para que tu cuerpo esté descansado de momento que el día que nos den el alta, tu cuerpo esté descansado para amamantar, ¿no? Porque si te vas sin dormir, no lo vamos a lograr. Igual no era que dormía mucho, porque obviamente con un hijo en UCI, que tanto puedes dormir tú, o sea, tienes la mente en un lugar y el corazón en otro, eso no hace sentido, pero logré descansar. Comencé a escribir, y en algún momento me di cuenta que ya tenía 120 páginas escritas de cosas, y de enseñanzas, y de cosas que me daba cuenta, que reconocía, que estaba muy despierta a las señales y las podía entender. Por ejemplo, me acuerdo un día estaba viendo la cama, y el pase de entrada a UCI decía pase de entrada, hora 4:50, y me di cuenta que esa es la misma hora en la que nació mi hija. Y conecté y dije, es su hora de vivir, o sea, es su hora de vivir, ella no se va a morir aquí. Yo decía, no se va a morir en UCI, ella entró a la hora de vivir, esa es su hora. Entonces me conectaba con esas señales, ¿no? Y como esas muchas que fui documentando, yo les llamaba diosidencias, y un doctor un día me dice, ¿qué escribes, mamá? O sea, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, bueno, escribo todo lo que siento, ¿no? Lo que vivo, lo que percibo, todo lo que me doy cuenta. Entonces me dice, yo lo quiero leer. Y dije, wow, si él lo quiere leer, posiblemente las familias que estuviesen acá pudiesen leerlo también, y llevar esto más liviano. Entonces allí nació mi segundo libro, ¿no? Que lo tengo aquí conmigo, que es Alma Luna, Lecciones de Resiliencia. Hermosa, qué Y, hermosa.
De allí, de esa experiencia, obviamente, y sanar en familia, porque nos tomó nuestro tiempo, nuestra pausa sanar, ya me puse en la misión de documentar porque claro, esta ya era la segunda parte de la historia de Alma. La primera yo no la había documentado, entonces para darle el contexto del impacto que esto tenía, comencé a documentar toda su historia desde el momento de la concepción y bueno, salieron, ya hoy son, ¿cuántas páginas? 245 páginas de contenido, em, con muchas lecciones de resiliencia que yo siento pueden alivianar el equipaje emocional de los padres y madres que transitan pronósticos médicos o de cualquier persona, y esto lo digo con propiedad porque quienes lo han leído así me lo comentan, que transite situaciones de adversidad esperadas o inesperadas que muchas veces siente que superan sus recursos personales, ¿no? Es un libro que te conecta con tu propia fuerza para poder afrontar desde un lugar compasivo y amable contigo las situaciones que la vida te demanda y crecer. Y bueno, está contenido en él no solamente esta experiencia de vida, sino también entrevistas a personas con las que he hablado acerca del valor de la pausa, por ejemplo, que han estado en riesgo vital muchas veces en su vida y han aprendido a valorar el tiempo desde un lugar distinto. Hay entrevistas acerca del duelo. Hay recursos para padres que han perdido a sus hijos en el camino, em, que también conocí familias que perdieron a sus hijos en el camino, bien sea por procesos en UCI o por cáncer o por distintas situaciones. Y para todos, ¿no? Es para todo el que quiera conectar con esa fuerza vital que mientras estemos aquí todos tenemos, aunque a veces no les reconozcamos, y afrontar desde un lugar que no sea desgaste. Fíjate que no es enfrentar, no es enfrentarte con nada, aquí no se está luchando nada, es afrontar, es darle el frente a las cosas y crecer, ¿no? Entonces, bueno, esto está documentado aquí y ya pronto lo vamos a hacer el lanzamiento oficial y llevarlo a Lucy del Hospital Materno Infantil como un día nos comprometimos también, para que lo puedan tener. Mira, estas imágenes, aquí tengo el primer libro también, que es el de la maternidad. En un inicio, cuando yo escribo el primer libro, le, mm, le hago la invitación a una ilustradora espectacular, se llama Lara Martí, madre de 4 niños, que estaba reconectando luego de venir del mundo de la moda con una nueva faceta en la que ella pudiera sentirse productiva, y en este caso la ilustración. Le hago la invitación a Lara de ilustrar la maternidad y convertir eso en una galería que naciera en distintos libros que yo no sabía cuáles eran hasta ahora, pero que yo tenía la intención de que se convirtieran en una galería de arte en las bibliotecas de los hogares. En ese momento documentamos esta ilustración preciosa de Lara y ya luego, bueno, la vida me presentó el segundo libro, que es Alma, y nuevamente Lara lo ilustra de una forma muy linda porque si te pones a ver es una mamá con alas muy sólidas, muy grandes, a quien se le suelta el bebé de las manos y trata de atajarlo y no consigue hacerlo. Luego este bebé vive un proceso de transformación que podemos vivirlo nosotros en distintas situaciones de vida también, y se encuentra en ese proceso con que tiene alas propias, con que tiene un espíritu que le fortalece, como tú decías, tu hija qué fuerte es, qué valiente, que sí lo es, o sea, yo no se lo dije, ella es eso. Y con esas alas este bebé o estas personas que lean estas líneas sobrellevan las situaciones y la mamá se da cuenta de que no está llamada a dar alas todo el tiempo, está llamada a impulsarlas, a contemplarlas, ¿no? Y en esta segunda ilustración es un poco lo que quisimos reflejar, como esta madre ya está en un estado de contemplación viendo las alas de su hija. Ya no carga el peso de tener que darte mis alas, como a lo mejor en el primer libro estaba esta intención, ¿no? De te voy a prestar un poco de mis alas a ti. No, ya no, ya esta es una mamá que sabe, que ha madurado y entiende de que cada niño, cada situación viene con alas propias para sanar. Y que nosotras tenemos que estar en un estado de contemplación y de compañía, no más, no más, ¿no?
Entonces, bueno, creo que los dos libros, aunque son de temáticas distintas, cumplen esa misión de ir abonando esa galería de experiencias también, ¿no? Que nos fortalecen. Donde ayudes a las personas a transitar todos estos procesos de cambio, de resiliencia. Sí, fíjate, yo hoy día me dedico a acompañar de forma online a familias migrantes, muchas de ellas madres, alrededor del mundo en sus procesos de matresencia, ¿no? A que yo llamo matresencia es a este viaje o a esta transformación de identidad que vivimos las madres desde el momento que sabemos que vamos a ser madres, ¿no? Y ese es un viaje que no termina. Yo llamé a mi primer libro La maternidad, una experiencia migratoria, no porque haya casualmente en mi caso acompañado mi proceso migratorio, sino porque yo me di cuenta de que internamente nosotros como madres también vivimos un proceso, muchos procesos migratorios a lo largo de nuestra maternidad. La mamá que yo fui para Victoria no es la misma que yo soy hoy para Alma, ni siquiera la misma que soy para Victoria, porque ahora Victoria tiene otras necesidades y otros sentires, y yo también. Entonces estoy disponible desde un lugar distinto para las dos y cada día. Y a su vez la mamá, que es mi madre, hoy día, que su hija se convirtió en madre, no se parece a la mamá que yo tuve mis 30 años previos. El lugar desde el cual ella me acompaña y me sostiene hoy y está en su propia vida es muy diferente y tiene que ser así para no ser ancla, sino ser impulso para mí también. Entonces, yo hoy día acompaño esos procesos de migración cuando ya tus hijos son adolescentes, cuando se van del nido, que también es un proceso, wow, durísimo de duelo, ¿no? Este nido vacío, cómo lo resignifico, cómo lo vuelvo a llenar. Y ya luego cuando eres abuela, cuando tus hijos ya volaron a sus vidas, cuando ya tienes nietos, ¿cómo te quedas contigo, ¿no? ¿Cuál es tu propósito de vida hoy si no es cuidar, si no es criar, si no es acompañar, si ni siquiera es sostener, si ya esta gente ya está en su vida? ¿Quién eres tú hoy? ¿No? ¿Cómo te habitas? ¿Cómo reconoces ese territorio también? Es otra migración, donde posiblemente tu compañero de vida o tu compañera de vida ya no está contigo, donde las amistades que formaban tu red se van despidiendo de la vida. Es otra migración. Entonces, bueno, hoy día me dedico a acompañar esos procesos, lo hago de forma online, lo hago a través de mis libros, a través de un club de abuelas que también tengo y de un podcast que se llama Brújula Interna, que es un espacio muy lindo donde de alguna forma te invito a volver a ti y a calibrarte para tomar decisiones hacia tus crisis vitales, tus procesos de cambio, que te permitan ser resiliente, ¿no? Que te permitan crecer y evolucionar también. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué potente! Hay muchas personas en esos procesos migratorios de vida que no saben cómo afrontarlos, ¿no? Las dos sabemos y todos sabemos que estos procesos migratorios, como tú los llaman, no son fáciles, para nada fáciles. Y saber que hay personas que pueden acompañarnos en esos procesos es muy, muy valioso y muy vital para todos. Y bueno, tengo esta pregunta para ti. ¿Qué consejo le darías a alguien que está atravesando por una situación similar a las que viviste? Darse la pausa, el escucharse y el ir entendiendo el para qué de esta vivencia en mi vida y dejarse transformar, ¿no? No que esa experiencia o esa vivencia pase y ya, sino que tú permitas la transformación que supone en ti como persona es lo que te va a llevar a la evolución. Y si desde esa conciencia tú lo puedes compartir con el otro, acompañándole, dándole herramientas, documentándolo, como en este caso, qué valioso y qué bonito, no te quedes con eso, entrégalo, ¿no? Entrégalo al mundo porque posiblemente alguien más esté necesitando esa semilla que ya tú cultivaste, desde el dolor o desde el amor, pero ya la tienes. Pero yo sí creo eso, lo que le diría es eso, ir adentro, ir adentro, ir adentro, escucharse y desde ese lugar entender el para qué. Y si no sabes hacerlo solo, porque también es válido decir yo no tengo fortaleza para ir adentro, no quiero. Entonces pedir ayuda, que es un acto supremo de valentía. Levantar la mano y decir, necesito ayuda, que alguien afuera va a estar disponible para acompañarte
Y adicional a eso, Lady, yo soy una persona muy creyente y creo que una de las cosas que hizo mi hija Alma también fue renovar mi fe, porque yo era muy creyente, pero no practicante, o sea, muy creyente desde el punto de vista de quien cree y ya, pero yo sí he aprendido que la fe y la confianza es algo que tú asumes cuando no puedes ver, o sea, no necesitas respuestas para creer, no necesitas respuestas para confiar. Entonces, a mí me gusta mucho esa palabra confianza porque significa poner el corazón en fianza, en algo que es más grande que tú, ¿sabes? Y ser humilde y pensar, yo no tengo que controlar esta situación, yo tengo que dejarme, dejar que me trascienda y ver qué tiene para mí, qué me está mostrando de mí, qué camino de crecimiento me está enseñando o me está invitando a recorrer y confiar, fiarme de que las cosas van a estar bien, ¿sabes? De que las cosas se van a direccionar hacia un lugar que va a ser amable conmigo, con mi familia, sea el desenlace que sea, para nuestra mayor evolución y nuestro crecimiento, ¿no? Porque también conozco familias bien de cerca. Nos despedimos, por ejemplo, de mi sobrina con 3 añitos en un proceso de cáncer y, y yo veo de sus padres hoy una alegría de vivir que a mí me conmueve. Y cuando yo hablo con ellos, ellos me dicen, aprendí de la alegría de mi hija, una niña de 3 años, imagínate qué alegre, o sea, vestida de princesa todo el tiempo, feliz, que la vida se vive así, o sea, la vida es para comerte el helado de chocolate cuando te provoca, es para sonreír cuando te provoca, y si yo no puedo imaginar una mejor forma de quedarme aquí por mí, viviendo con alegría. Entonces, fíjate cómo esta familia resignifica un dolor tan grande, ¿no? Como despedirse de su hija, viviendo con más intensidad, viviendo con más alegría, haciendo el día, ellos tienen un día, es el día del helado de chocolate, que es el día del cumpleaños de su hija, donde todos los amigos a nivel mundial y familiares nos comemos un helado de chocolate con un disfrute pleno y en conciencia plena en honor a Paula, como se llamaba mi sobrina. Y qué bonito. O sea, qué bonito que el legado de una niña de 3 años sea vivir con alegría. Sí. Creo que nosotros que estamos aquí ahora, todos tenemos la oportunidad de un legado, o sea, todos tenemos la oportunidad de dejar algo en este mundo y hacerlo desde un lugar que construya. Entonces creo que es eso. Eso sería lo que les diría, ir adentro y ver cuál es tu misión con esta experiencia de vida. Hablando de legado, si esta tu historia, esta conversación que estamos teniendo hoy, la viera tu familia, tus bisnietos, aquellas generaciones futuras, ¿qué, qué te gustaría decirles? ¿Qué palabras tendrías para ellos y que pudieras plasmar ahorita en este momento? Mira, ¿sabes qué? Esa pregunta es muy linda porque es una de las cosas que a mí me hace mucha ilusión cuando escribo los libros. Y yo siempre lo digo, quiero que cuando Victoria, Alma, sus hijos, si deciden tener hijos o no sé, las generaciones futuras que vengan, los lean, puedan leer a la persona que yo era en ese momento. Porque posiblemente la abuela que ellos vayan a conocer, si soy abuela, o la mamá que Victoria vaya a tener cuando ya sea una adulta, sea distinta de esa persona. Y no lo digo en el sentido práctico, lo digo en el sentido de que no esté tan despierta a algunos momentos de vida como lo que representó su parto, o lo que representó salir de una UCI, o lo que es la Navidad, por esté distraída, porque la vida te distrae en el automatismo. Y en estos momentos estaba tan conectada conmigo, que es así como la esencia más pura de quien puedo ser, escrita de la forma más honesta. Entonces, ¿qué les diría? O sea, que tengan certeza de que cada línea que hay allí era mi ser más genuino. No estaba buscando ni agradar a nadie, ni impresionar a nadie, sino estaba buscando entregar una sabiduría que ellas me regalaron, que la vida me regaló, de la cual me hice consciente de la forma más genuina y más humilde posible. Y que ellos acrediten en que ellos también son capaces de.
y se motiven también a entregarla de ellos desde ese lugar y no la empaqueten tanto, no se empaqueten tanto, porque creo que el dolor humano muchas veces viene de este deseo de empaquetarnos para poder gustarle a los demás. Y cuando digo gustarle a los demás es la expectativa de tus padres, la expectativa de tu trabajo, la expectativa del entorno que te rodea. Nos empaquetamos mucho y se pierde la esencia. Entonces yo creo que es eso de que cuando me lean, que cuando me escuchen, puedan reconocer en ellos mismos el valor de su propia esencia. Sí, eso, la verdad. Bueno, ¿hubo alguna frase que te acompañó o que te fortaleció en algún momento de los difíciles, fuertes? Wow, hay muchas. Hay una frase que a mí me gusta mucho y yo siempre digo, eres el lugar donde todo comienza. Y, y me la apropio, o sea, es mía, porque es lo que me ha llevado al camino. Es como, si quieres ver este cambio afuera, si quieres ver esta luz afuera, comienza aquí. O sea, ¿qué puedes hacer tú hoy para cultivar eso dentro de ti? ¿Qué puedes estudiar? ¿Con qué persona puedes conectar? ¿Qué puedes leer? ¿Qué puedes escribir? ¿Qué puedes hacer? Hazlo. O sea, hazlo. Eres el lugar donde todo comienza. Esa es una. Y luego en el proceso de alma hubo una frase en particular que me regaló mi comadre un día que yo sentía mucha desesperanza y ella me dijo, está tranquila porque tu hija está sostenida en las manos de quien la trajo a este mundo. Dios, ¿no? En el caso de las personas que somos creyentes. Y eso a mí me dio calma porque yo entendí que incluso en el proceso de reanimación o cuando yo no estaba con ella siempre estaba sostenida. Y yo también, porque me trajo la misma persona al mundo. Y yo también. Entonces, creo que es eso. A veces sentimos mucha soledad en estos procesos de crisis vitales, de desafíos. No estamos solos. O sea, siempre, si no nos queda nada financieramente, emocionalmente, familiarmente, siempre tienes a Dios. Siempre. Así es. Ya eso es un punto de partida. Ya eso es un punto de partida. Mucho más amable que pensar que vas solo por Así es. Bueno, Vanessa, qué inspiradora historia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si quieres compartir algo más, quizás esta pregunta de qué significa para ti compartir tu historia con aquellas personas que aún no te conocen o que te conocen pero no conocen a profundidad el contexto completo. ¿Qué significa para ti o qué quieres comunicar? Mira, yo siento que compartir mi historia es un regalo. O sea, para mí significa un regalo. El tener la oportunidad de un espacio como este, de 2 libros que estén en Amazon y cualquier persona, conózcalas yo o no, pueden acceder a ellos y tener esa entrega de valor. Es un regalo. O sea, hoy día que existan estas plataformas que nos acerquen, que nos hagan sentir esta conexión, es un privilegio para mí, yo lo veo así y como tal lo respeto muchísimo, ¿no? Lo respeto muchísimo. Cada persona que me envía un feedback, que me dice, Vane, escuché esto, me transformó, me llevó a un lugar mucho más amable conmigo, podemos trabajar juntas esto. Wow, o sea, gratitud, ¿no? Gratitud, eh, un privilegio al final. Creo que para eso estamos en este mundo, para poder dar un poco de lo que somos sin pretensiones y muchas veces nos sorprende de todo lo que eso puede generar en el otro que conocemos o no. Así es una fortuna tener esta oportunidad de saber que hay alguien que te puede escuchar, que te puede entender, que te puede acompañar y que te puede dar los recursos, ¿no? Para poder transitar un poco más suave estos procesos difíciles. Bueno, Vanessa, ha sido de verdad un honor tenerte aquí. Es muy importante para mí y para
todas las personas que te pueden escuchar tu historia, tu testimonio de vida, tu fuerza como mamá, como esposa, como psicóloga también, como líder y mentora de tantas personas que a través de ti encuentran ese refugio, ¿no? Esa fuerza. De parte de todos, quiero extenderte de verdad un abrazo gigante. Gracias infinito por ayudar a uno más cada día. Y eso es muy, muy valiente de tu parte. ¿Quieres No, gracias a ti. Claro, gracias a ti por esta oportunidad, pero sí creo que es valioso, que es un llamado a que cada persona conecte con su propia misión de vida, con su propósito y que si estás atravesando también estas situaciones, entiendas que aunque te sientas solo, no tienes por qué estarlo y tomes el pedido de ayuda como un acto de legítima valentía para poder ir hacia un lugar que te permita crecer con personas como Lady, con personas como yo, o con quien sea que resuene con tu experiencia de vida. Pero ya el solo hecho de levantar la mano me parece que es un acto de humildad supremo y de rendición, ¿sabes? No de rendición desde el punto de vista del que se rinde, sino desde el que asume que hay algo allá afuera que me puede ayudar a transitar esto desde un lugar más liviano. así es, totalmente. Entonces, bueno, yo encantada. Y muchísimas gracias, Vanessa. Y bueno, así terminamos este episodio. Gracias por escuchar hasta el final. Espero que hayas encontrado algo que te haya tocado el corazón y te impulse a seguir adelante. Recuerda que cada historia cuenta y la tuya también. No olvides que este espacio es tuyo, así que cuando estés listo, ven y comparte tu historia con nosotros. Síguenos, guarda y comparte para inspirar a muchas más personas. Gracias por la oportunidad maravillosa que se nos regala de este espacio para compartir mi historia que puede resonar en la historia de muchísimas personas que hoy están transitando posibles diagnósticos, situaciones de adversidad o cambios vitales que los movilizan internamente. Yo estoy segura que con este encuentro que hemos tenido Lady y yo, ustedes van a reconectar a esa fuerza vital para poder afrontar estas situaciones hacia un lugar de mayor bienestar con sus vidas y con ustedes.